Bien, a ver, vamos a continuar, ¿ya? Estaba indicando de que para que en la base 11 ya las cifras tiene, el dígito tiene dos cifras. Por ejemplo, ¿no? A ver, el numeral que está aquí, ya. A ver, activen su cámara, por favor. Valeria, ¿cuántas cifras tiene este numeral que está acá? Valeria, ¿cuántas cifras tiene este numeral? ¿Tres? Tres. Muy bien. Eh, ¿Qué pasaría si escribiría así? A ver, ahora sí, Valeria, ¿cuántas cifras tiene ese numeral? ¿Seis? Sí, muy bien, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si es que yo hubiera querido escribir a un número de tres cifras y no de seis? Donde la primera cifra era 12, la segunda era 11, menor que 20, y la tercera cifra era 15 y menor que 20. Todo está bien porque son menores que 20. Yo hubiera cometido un error porque así como tú, la gente se puede confundir y acá yo veo seis cifras, ¿sí o no? Entonces, para evitar ese error, cuando el dígito ya tiene dos cifras, uno utiliza el paréntesis, así, ¿no? Utiliza el paréntesis de tal manera que ahora sí ya estoy indicando que este número que está en base 20 tiene tres cifras. La primera es 12, la segunda cifra es 11 y la tercera es 15. Cuando uno escriba numerales cuyo dígito ya tiene dos cifras, hay que colocarlo entre paréntesis para indicar que todo eso es solamente una cifra. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, si yo escribo el siguiente numeral, a ver, preguntamos, Ricardo, ¿cuántas cifras tiene este numeral que está aquí, que acabo de escribir? Activen su cámara, por favor. ¿No? Si ustedes dejan apagar la cámara o le ponen una foto, porque yo no puedo hablar con una foto. Tiene que tener su cámara activada. Ricardo Seis. tiene seis. ¿Cuáles son? ¿Quién es la primera cifra? Cifra. Sí, ¿quién es la primera cifra? 5. 5, ya está. La segunda cifra, 7. 7. La tercera cifra, 2. la cuarta cifra, 1. falso. Es 12. 12. Está entre paréntesis, ¿se dan cuenta? Esa es la cuarta cifra. Y la quinta cifra es 8. 8. ¿Cuántas cifras tiene? Tiene 5. Esta es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta cifra. ¿Sí? ¿Cuál es la cifra de segundo orden, Eduardo? El 12. El 12, ¿no es cierto? Primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden, quinto orden. ¿No? Es simplemente tener claras las cosas. Cuando uno tiene claras las cosas, no te vas a equivocar, ¿no? Uno con seguridad dice las cosas. Entonces no olvides que cuando tu dígito tiene dos cifras, hay que colocarlo entre paréntesis para indicar que todo eso solamente es una cifra o un dígito del numeral. ¿No es cierto? ¿Está bien? Listo. Entonces vamos a continuar. A ver un momentito.
A ver. Y cuando a mí me pidan expresar un número en otra base que no es 10, lo único que tengo que hacer es dividir sucesivamente. Por ejemplo, ¿no? A mí me dicen expresar 544 en base 7. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para expresar 544 en base 7? Mira, escucha, lo que tengo que hacer es simplemente es el 544 dividirlo entre 7, de la forma como tú sepas, de frente, por partes, como tú quieras. Yo lo voy a dividir como tú, por ejemplo, ¿sí? A ver, 54 entre 7 a 7. 7 por 7, 49, me sobra 5. Otra vez bajo el 4 a 7. 7 por 7, 49 y me sobra 5. Y ya no puedo dividir, ahí me quedo, ¿no es cierto? Al residuo de esta primera división lo encierro en un círculo. Y nuevamente divido el cociente entre 7. Es como una escalera. 77 entre 7 es a 11. Y me sobra 0. Ya dividí la segunda parte. Lo encierro el residuo. Estoy encerrando los residuos que me van saliendo en cada división parcial, ¿no es cierto? Como el 11 se puede dividir entre 7, sigo dividiendo entre 7. A 1 y me sobra 4. ¿Está bien? Y encierro lo que me sobra, que es el 4. Como este 1 ya no puedo seguir dividiendo entre 7, ahí me quedo. Entonces, el numeral pasado a base 4 sería escrito así al revés. Así, en este orden. 1, 4, 0, 5 en base 7. El número 544 expresado en base 7 se escribe así. ¿Sí? Se escribe, a ver, lo voy a poner acá ya. Se escribe como 1, 4, 0, 5 en la base 7. Así se escribe. ¿No es cierto? ¿Sí? Ahora, en mi esquema, vamos a suponer que yo tengo un examen escrito, ¿no? Y a veces este es muy engorroso, entonces esto se pasa a un esquema más simple, ¿no es cierto? Acá se coloca el residuo de frente. ¿Cuál es mi primer residuo, Micaela? ¿Cuál es mi primer residuo acá? De esto que está acá. Lo vamos a pasar para acá. ¿Cuál ha sido mi primer residuo? Micaela. El 54. No, sí, el 54. El 5. Está encerrado en un círculo. El segundo residuo. El 0. 0. El tercero. El 4. 4. Mi primer cociente, ¿cuánto fue? ¿54? Acá está, mi primer cociente. El cociente va acá abajo. Es 77. Mi segundo cociente. El 11. Y el tercer cociente. El 1. El 1. Entonces, el numeral se expresa así. Se agarra el último cociente con todos los residuos. ¿Sí? El último cociente con todos los residuos. De esa manera, uno expresa cualquier numeral que está en base 10 en base 7. Cualquier número que nosotros tengamos, que queramos pasar a una base, cualquiera, se hace lo mismo. ¿No es cierto? ¿Sí? Ejemplo 2. Expresar el 358 en base 4. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Fácil. El 358 lo voy a dividir entre 4. Entre 4. A ver, dividiendo rapidito. A 9, no. A 8. 8 por 4, 32. Me sobra 3. Bajo el 8. A 9. 36 y me sobra 2. Y ya tengo mi primer residuo. Ahí, ¿no es cierto? Nuevamente entre 4. A 2. No me sobra nada. Bajo el 9. 9 entre 4 a 2. Y me sobra 1. Nuevamente entre 4. 4 por 5, 20. Y me sobra 2. Nuevamente entre 4. A 1 y me sobra 1.
Como ya no puedo seguir dividiendo, ahí me quedo, ¿no es cierto? Entonces voy a colocarlo acá en mi resumen. Acá sería, acá sale residuo 2. Acá salió 1. Acá salió 2. Acá salió 1. Y acá también salió 1. Listo. Por lo tanto, ¿cuál será su expresión de este número 358 en base 4? ¿Cómo lo escribiría? Eduardo, díctame. 1, 1, 1, 1. 2, 1, 2. Ya está. ¿No? Así se escribe este número que está acá. El 358 y este numeral que está acá es el mismo, sino que están expresados en diferentes sistemas. Aquí está en base 10 y acá está en base 4. Entonces, cada vez que te quieran a ti expresar un número que esté en base 10 a otra base, lo único que tienes que hacer es este método que está aquí. Se llama el método de las divisiones sucesivas. ¿Está bien? A ver, vamos a seguir. Representación literal de los números. Cuando uno no conoce las cifras de un numeral, utiliza letras, como por ejemplo acá, mira, ve. Esto me está representando en este momento a un número de 3 cifras en base 10, ¿no? En la base 10 no se indica la base, se supone que estamos en base 10, ¿no? En nuestro sistema no colocamos base, ¿sí o no? ¿Sí? En nuestro sistema no colocamos base. ¿Por qué no utilizamos base? Porque se supone que estamos en nuestro sistema, pues, ¿no es cierto? Por eso se obvia colocar el 10 abajito. Pero cuando estás en otro sistema, sí tienes que colocar la base para indicar que estás en esa base. Si no, como yo sé, ¿no es cierto? O cómo sabe la otra persona. Esto de acá, por ejemplo, me está indicando a un numeral de 2 cifras en base 9. ¿Sí o no? Esto de acá me indica un numeral de ¿cuántas cifras? 4. 4 cifras, ¿no? 4, la segunda X, la tercera Y y la cuarta es X más Y. En base 8. Y esta expresión que está aquí me está indicando a un numeral de 4 cifras en base 10. ¿Cuál es lo particular de este numerito? De este último, que si tú lo lees por el lado izquierdo, por el lado derecho, se lee igualito. ¿Sí o no? Es Capicúa. A estos, muy bien, a estos numerales se llaman numerales capicúas. Cuando un numeral se puede leer por ambos lados de manera análoga, se llaman numerales capicúas, ¿no es cierto? Si algún problema te dice, se tiene el siguiente numeral capicúa, ¿qué te debe entender? Que tienen las cifras iguales en ambos lados, ¿no es cierto? Se repiten. Bien. Continuamos. La descomposición polinómica de un número. Los numerales se descomponen polinómicamente. Esta expresión que está aquí, que parece un polinomio, ustedes han trabajado en álgebra, ¿no es cierto? En álgebra los polinomios 2x cuadrado más 3x más 1, ¿no? Algo parecido es esto. Por eso se llama descomposición polinómica. Los números se descomponen polinómicamente. ¿Por qué? Porque hay situaciones que para resolver el problema yo lo necesito descomponer. ¿Sí o no? Entonces, hay que aprender a descomponer los números. Es fácil. Para descomponer los números, lo único que tú tienes que hacer es colocar encima de cifras, ya sea mental o colocarlo, ya depende de ti. Yo lo coloco para que tú lo observes nada más, pero no es necesario, pues yo mentalmente lo puedo hacer. Este numerito, por ejemplo, está en base 10, ¿sí o no? Y coloco las potencias del 10 empezando del segundo orden. Siempre se empieza del segundo, de acá. El primero se deja solo. A partir del segundo. 10 a la 1, 10 al cuadrado, 10 al cubo, 10 a la 4, 10 a la 5, dependiendo cuántas cifras tenga. ¿Sí? Una vez que los colocado, se multiplica. Y esa suma de esos productos parciales, a esa forma de escribirlo se le llama descomposición polinómica. Por ejemplo, ¿no? 2 por 10 al cubo, acá está bien. 2 por 10 al cubo. Más 4 por 10 al cuadrado, acá está. Más 6 por 10 a la 1, aquí está. Más 8, el último, acá está. A esta forma de expresar se le llama descomposición polinómica. ¿Sí?
del numeral en este caso. ¿Está bien? Ya está. El siguiente número que está en base 9, si a mí me pidieran descomponerlo, hago lo mismo. Coloco las potencias de su base, o sea, del 9. ¿Quiénes son las potencias sucesivas del 9? 9 a la 1, 9 al cuadrado, 9 al cubo y así sucesivamente. Hasta donde alcance, pues, ¿no es cierto? Y empiezo a multiplicar esos productos. Para eso lo coloco encima, para poner más o menos una manera práctica de poder descomponer todo esto que está aquí. ¿Está bien? Por ejemplo, 5 por 9 al cuadrado, más 4 por 9 a la 1, más 3. Y ahí está, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí está la descomposición de este número que está aquí. Este numerito que está en base 3, si lo quiero descomponer, coloco las potencias del 3. A partir del segundo orden, las potencias del 3, 3 a la 1, 3 a la 2, a la 3, a la 4, a la 5. Y los multiplico. Y los voy sumando, ¿no es cierto? 1 por 3 a la 5, más 0 por 3 a la 4, más 2 por 3 al cubo, más 1 por 3 al cuadrado, más 1 por 3 y más 2. Y ahí está. Esa es la descomposición polinómica de ese numeral. Y aquí de manera similar, ¿sí? De manera similar, aquí, ¿no? Quiero descomponer este número, coloco las potencias del 6 a partir de la cifra de segundo orden. A partir de aquí, las potencias del 6. 6 a la 1, 6 a la 2, 6 a la 3, 6 a la 4. ¿No es cierto? Y multiplicamos y sumamos. 5 por 6 a la 4, más a por 6 al cubo, más a por 6 al cuadrado, más 2 por a más b. Ya está. De esa manera se descompone, ¿no? Se descomponen los números. ¿Está bien? Bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Hablen, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? No. No, listo. Los cambios de base. Van a haber situaciones donde tú para poder trabajar vas a tener que cambiar un numeral de un sistema a otro sistema. Entonces, dependiendo qué es lo que tú quieres hacer, acá abajito te indica el método que puedes utilizar. Por ejemplo, si yo tengo un número que está en una base diferente de 10, o sea que no es 10, ¿no? Base 5, base 10, base 20, no sé, pero lo quieres pasar a base 10, ¿qué tienes que hacer? Descomponerlo. O sea, lo que acabo de decir anteriormente, hacer este proceso, ¿no? Este proceso, ¿sí? Lo descompones, lo efectúas y lo resuelves. El resultado es el número que acabas de convertir, ¿no? Mira, acá hay un ejemplo. Expresar este número que está en base 4 en base 10. ¿Qué tengo que hacer? Lo tengo que descomponer. ¿Y cómo lo descompongo? Hago este proceso, ¿no es cierto? Que está acá. Coloco las potencias, ¿no? Las potencias de su base, pero a partir del segundo orden. O sea, de acá. No, de acá, del 3. Ahí coloco las potencias del 4. 4 a la 1, 4 a la 2, 4 al cubo. Entonces, cuando yo descomponga, sería 2 por 4, 2 por 4 al cubo. Ya está. Más el siguiente, 1 por 4 al cuadrado. Coloco acá. 1 por 4 al cuadrado. Ya está. Más 3 por 4 a la 1. Por 4 a la 1. Más la última cifra que es 2. Y ya está. 2. Listo. Ya lo descompuse. Ahora, ¿qué hago? Lo efectúo. Acá tengo 64 por 2, 128. Primero la potencia, ¿no es cierto? Hay un orden operatorio. 16 por 1, 16. 4 por 3, 12. Y el último que es 2. Sigo operando. Sumo todo. 126, 144, 156, 158. Total sale 152.
quiere decir que este numerito expresado en base 10 es el número 158, ¿no? Por lo tanto, mi respuesta será que el número 2132 en base 4 es igual al número 158. Este proceso se hace cada vez que tú quieras expresar un número que no está en base 10 para pasarlo a base 10. ¿Está bien? No olvides. Este esquema más o menos me está guiando. ¿Qué debo hacer? ¿No es cierto? Acá dice método que debo usar. Aplico el método nada más. ¿Sí? Cualquier ejercicio este es parecido. Lo único que tienes que hacer es componer y efectuarlo. ¿No es cierto? Ejemplo 2. Expresar 324 en base 8. El 324 está en base 10. Y lo quieres pasar a base 8, o sea, a otra base que no es 10. Estás en esta parte que está acá. El número está en base 10 y lo quieres pasar a una base que no es 10. ¿Qué método tengo que utilizar? Las divisiones sucesivas. Que ya te expliqué cómo se hacen, ¿sí o no? ¿Sí? Cuando uno quiere expresar un número que está en base 10 a otra base que no es 10, las divisiones sucesivas. ¿Listo? Y ya lo voy a hacer más directo, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, 324 entre 8, 40. 40 por 8 es 320, me sobra 4. Divido 40 entre 8, 5. 5 por 8, 40. ¿Sí? No me sobra nada. Y como el 5 ya no puedo dividir entre 8, así queda. ¿Sí? Por lo tanto, el número 324 expresado en base 8, ¿cómo se escribe, Micaela? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor, El profesor? 324 escrito en base 8, ¿cómo se escribe? Ricardo, el 324 expresado en base 8, ¿cómo lo escribo? 504. 504. No se dice 504. Porque el 504 es otro número. El 324 no es igual a 504, ¿no es cierto? El 324 es igual al 324. Esto se lee a 504 en base 8. Así se lee. Eso de 524 es en nuestro sistema cuando el número está en base 10. ¿Sí? Entonces, el 324 escrito en base 8 se escribe de esta forma. ¿Cuánto vale 324? Ese es su valor. Lo que pasa es que está escrito en otro sistema nomás, ¿no? Bien. Un último ejemplo. Expresar 888 en base 5. A ver, divido 888 en base 5. Si para mí es muy complejo hacerlo directo, ya les expliqué, lo puedo hacer de la siguiente manera, ¿no es cierto? Por ejemplo acá, 888 en base 5. Y lo divido tal como sé de repente, ¿no es cierto? 8 entre 5 a 1, me sobra 3, bajo el 8, 38 entre 5, 7, 7 por 5, 35, me sobra 3, bajo el 8, 38 entre 5 es a 7, 7 por 5, 35, y me sobra 3. Y ya tengo mi primer residuo. Nuevamente entre 5. 17 entre 5 a 3, sobra 2, bajo el 7, 27 entre 5 es a 5, 5 por 5, 25 y me sobra 2. Otra vez entre 5, 35 entre 5 es 7, me sobra 0. Otra vez entre 5 a 1 y me sobra 2. Y ahí queda la división, ¿cierto? Entonces completo en esta parte aquí. Así que lo quiero abreviar. Acá sería 3. Acá sería 2. Ahí es 0 y acá es 2. Y acá es 1. Listo. Los cocientes, acá me salió 177. Acá fue 35.
Acá fue 7 y 1. Listo. Entonces, el 888 expresado en base 5, ¿cómo lo escribo? Como 1, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 3. 3. Así lo escribo, ¿no es cierto? De esa manera yo expreso el número 888 de otra forma. ¿Sí? Bien. A ver, entonces, eh, vamos a ahora, antes de, un ratito, antes de dar nuestra práctica, no me deja trabajar. Ya, a ver, ustedes pueden escribir acá sobre esta plataforma también porque tienen la opción de poder escribir, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, Ricardo, a ver, expresar 520 en base 7. En base 7. ¿Sí? A ver, Ricardo, ¿puedes efectuarlo acá encima? ¿Sí?
Ya, está bien, Ricardo, está bien. Bien, entonces, parece que me han comprendido, ¿sí? El proceso de lo que ha hecho él es igualito, ¿no es cierto? Bien, y cuando quieran hacerlo de una base diferente de 10 a base de 10, pues se descompone, ¿no es cierto? Bien, chicos, voy a enviar otro enlace para poder, para que puedan dar su pequeña práctica, ¿sí? Voy a salir porque ya faltan como, a ver, ¿cuánto faltan? Me faltan 6 minutos para que se acabe nuevamente el enlace. Vuelvo a enviar el enlace, ingresan para que puedan dar su práctica. ¿Está bien? ¿Sí? Ya está. Voy a salir, ¿ya? Al mismo enlace que le mandé el anterior, al mismo enlace que le mandé hace un ratito, a mi personal. Ahí mismo ingresan. ¿Sí? Hagan clic nuevamente en el mismo enlace que le envié nuevamente y ahí ingresen, ¿ya?